Entonces, en la clase de hoy continuamos con lo que es torque. Ya tuvieron lo que es el certamen 1. Recuerden que legalmente desde yo voy a empezar o desde mañana a revisar el certamen. Ni siquiera lo he visto. Y son 2 semanas para tener la respuesta. Y luego yo creo que van a estar sí o sí el fin de semana. Pero mientras tanto hay que seguir con los temas, ya que queda el último certamen. Y hay que entender un poco lo que es torque. Ya habíamos hablado de lo que era el torque en sí, que era una representación de cómo una fuerza se aplica en una determinada posición del cuerpo. R es un vector, F es un vector, por lo tanto siempre nos tenemos que preocupar en la dirección. Y sobre todo, con lo que hablamos aquí al principio, tienen componentes. Ya hemos hablado de que este producto cruz podemos escribirlo tanto en la forma matricial como la composición de componentes. Aunque realmente no ejercitamos muy bien esto de las componentes, y eso es justo lo que yo quiero hablar ahora, un poco de la multiplicación por componentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a profundizar? Primero, hay que entender lo siguiente. Nosotros, ustedes realmente están habituados siempre a dos planos. Desde matemática le enseñaron siempre el eje X y ya creo que a estas alturas entienden que el X es el horizontal y el Y el vertical. El dependiente y el independiente. ¿Ya? Pero habitualmente me pasa que muchos estudiantes todavía no entienden el Z. ¿Dónde está orientado? Primero, por la regla de la mano derecha que hablamos en la clase pasada, ustedes podrían recorrer desde X hasta el Y con los dedos, y el dedo pulgar de la mano derecha indicaría esta dirección en el eje Z. Esto es lo único que tienen que aprenderse en cierta medida. Esta representación del primer cuadrante no es cuadrante realmente, octadrante, porque son 8 trozos ahora en 3 dimensiones. Me refiero a que los 3 ejes dividen en 8 partes iguales, no cuadrantes, sino 8. Y esta zona, es la del Z, X y positivo, es la representación que les estoy mostrando. Habitualmente, también en los libros, además de usar ese, el que yo más ocupo también, es este, el X y Z, ¿ya? Que es lo mismo, es solamente girar de tal forma que se mantenga el orden. Con la regla de la mano derecha, tomar estos 4, girar en ese sentido y el Z saldría hacia arriba, ¿ya? Pero, ¿por qué les digo que es importante que entiendan estos 3 ejes? Porque vamos a hacer una introducción de matemáticas. Cada uno de estos ejes tiene un vector unitario. Un vector unitario es simplemente un vector que va en esa dirección, pero la ventaja es que su magnitud vale 1. De ahí viene unitario. Que el tamaño de ese vector es 1. Ese vector unitario es el Y tongo, J tongo y el K tongo, o el X tongo, Y tongo y el Z tongo. Esos son los vectores unitarios. Son los vectores, el Y tongo, el J tongo y el K tongo, son vectores que sus magnitudes valen 1. Esa es la única propiedad que tienen. Y también, otra propiedad, es que son ortogonales. Siempre uno dice perpendiculares. No, los perpendiculares son las líneas, los vectores ortogonales, que es lo mismo. ¿Qué significa? Que el Y y el J tongo y el K tongo no van en la misma, no se proyectan entre sí, no generan sombra, en lo que hemos hablado de las proyecciones, que van totalmente en direcciones, en ejes distintos. Eso quiere decir que podríamos aplicar en cierta medida la idea de los productos cruz. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tuviera el Y cruz J? Nosotros tenemos que recordar cuál era la definición del producto cruz. El producto cruz era simplemente el seno de teta.
Entonces, esto va a ser en la magnitud de I por la magnitud de J seno del ángulo entre los dos. Pero el ángulo de los dos es 90 grados, o pi medios, porque son ortogonales. Entonces, el ángulo entre ellos va a ser pi medios. Como son unitarios, la magnitud vale 1, y el seno de pi medios, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? ¿Alguien? 1. 1. Ya. Ahora la pregunta es, el valor de este producto cruz me da 1. ¿Pero en qué sentido va a ir? Entonces, lo que hay que hacer es mirar el dibujo y decir, estoy haciendo un producto cruz desde I hasta J, desde I hasta J, en este sentido, y mi pulgar, por la regla de la mano derecha, me va a dar un K positivo, porque va a ir el pulgar en la misma dirección que el K positivo, que no es lo mismo que el J cruz I. El J cruz I va a dar magnitud de J, magnitud de I, seno de pi medios, porque el ángulo entre los dos sigue dando menos pi medios, pero este me va a dar menos K. ¿Por qué me va a dar R? Porque voy a ir desde J hasta I. Voy a ir desde acá hacia acá. Y Disculpe, con mi profe, mano derecha me va a dar el menos K, ¿sí? ¿por qué estamos usando seno y no coseno? Porque estamos en el producto cruz, no en el producto Ah, punto. ya, 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 ya. Estamos definiendo lo que era el producto cruz por el torque. ¿Ya? Acuérdense, es decir, el producto punto es con un coseno. El producto cruz es con un cero. Profe, Sí. ¿el torque puede ser negativo? Sí, pues aquí me está dando negativo. Negativo, este signo negativo, lo que me está diciendo es que en vez de ir en la dirección positiva del K, va en sentido contrario. Hacia abajo, por decirlo en este dibujo. Eso es el valor negativo del producto cruz. Es solamente la dirección del vector. Véalo desde este punto de vista. Es que por eso esta clase siempre la hago así, porque sé que tenían esas dudas. Si yo tengo dos vectores, independientes si I, J, K, sean cualquier vector A y B, siempre los vectores, si tengo dos, genera un plano. Eso lo tienen que haber visto en matemáticas. Siempre que tienen dos vectores, generan un plano. Siempre. Tomen sus dos brazos, dos dedos, dos lápices, lo que sea, y pónganlo en cualquier dirección, los dos, en cualquier dirección. Aunque tomen direcciones totalmente random, van a generar un plano. Sin mover esos vectores que ustedes están tomando como referencia, entre los dos se va a generar un plano. Sí o sí. Uno para poder generar un plano necesita o un punto y un vector, o dos vectores, ya que el otro punto me genera otro vector. Entonces, el producto cruz siempre va a generar un tercer vector que es ortogonal a ese plano. Es el vector normal que le podríamos decir. O va a ser punto en este dibujo o va a ser cruz. Va a depender del sentido, si es positivo o negativo por la regla de la mano derecha. Entonces, el signo del producto cruz, el signo que sea positivo o sea negativo, lo único que me está diciendo es que si sigue el sentido positivo del K o negativo del K, del plano que genere. Nada más. Ahora, lo mismo va a pasar si hago el I-tongo cruz K. Si hago el I cruz K, me va a quedar magnitud de I-tongo, la magnitud de K-tongo, seno de pi medios.
Porque entre el I, J y K siempre van a ser primerios. Me tendría que preguntar que voy desde acá, desde I hasta acá, con mi mano derecha, ustedes podrían tomar su mano derecha, y mover sus dedos desde I hasta el vector K, y el dedo pulgar hacia dónde va a apuntar. Sabemos que se va a mover en esta dirección, en el J, pero ¿va a ser positivo o negativo? ¿En qué dirección va a ser? Negativo, porque mis dedos, recuerden que aquí para hacer la regla de la mano derecha tendrían que poner su mano, el pulgar, y hay dos opciones, o es así, o va así, la mano, esto fea la mano. Y van a tener que girar los dedos desde el I hacia el K, en la misma dirección que está el I, pero el ángulo más corto. O cierran la mano así, o la cierran en esta dirección. El más corto es esta opción. De esa forma el pulgar apuntaría en el J, pero los J negativos. Por lo tanto, estaría en la presencia de un menos J. ¿Dónde está acá? Ahí. Estaría en un menos J tongo. El I K, el I tongo por el producto cruz K tongo, me genera el J tongo. El J por I me genera el K tongo, que el orden va a decir si es negativo o positivo, nada más. Y el K por J me daría el I. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera el I tongo, cruz I tongo? O el J tongo, o el K tongo, J de K tongo. Me quedaría magnitud de I por magnitud de I, seno de 0. Porque el I está sobre el I, está en la misma dirección. Entonces el ángulo entre los dos vectores es 0. Y esto me genera 0. ¿Ya? Igual que el JJ y el KK. El K cruz K, el J cruz J y el I cruz I me van a dar 0. ¿Y por qué quería profundizar esto? Por lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos dos vectores? Vamos a hacer el A, que es un vector 3, 2, 1, lo inventé, y un B, que va a ser un vector 2, menos 1, 0. ¿Ya? Y yo quiero calcular el A cruz B. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que para calcular este producto cruz, perfectamente podríamos hacer la notación del IJK en matricial, el determinante, escribir el primer vector en la segunda fila, porque la primera es la de los componentes, y en la tercera fila el segundo vector. Entonces me iba a quedar I tongo, 2, 1, menos 1, 0, menos J tongo, 3, 1, 2, 0, y el K tongo, que iba a ser el 3, 2, 2, menos 1. Y tendré que calcular el determinante de las de 2 por 2, que me va a quedar un itongo, ya que esto es 0, y me quedaría menos 1 por más 1, negativo, pero con el signo de la diagonal a la inversa me quedaría un más 1, menos J, que me quedaría un más 2J, y el K, que me daría un menos 3, menos 4, que daría un menos 7. Un menos 7K. Ese sería el vector, si yo dibujara en 3 dimensiones este vector A, imaginemos que en 3 dimensiones, estoy inventando simplemente, en 3 dimensiones, imaginemos que este es el vector A.
tomo el vector B, que voy a inventarlo, estos van a generar un plano. Sí o sí generan un plano. El producto cruz es el tercer vector que es perpendicular a ese plano. Y como hice el A cruz B, que va desde A hasta D, realmente tendría que ir en la otra dirección. Hacia allá. Perpendicular. Y eso calculamos. Y la dirección de ese vector es I, S y S. Pero, puede ser que se compliquen en esto de los determinantes, que fue el último que vimos en la clase pasada. Pero hay otra forma de calcular también este producto cruz, con lo que hablamos recién. Y lo dejé para el final, esperando que hayan estudiado el fin de semana. El A cruz B también yo lo puedo calcular de la siguiente forma, escribiendo A en su forma descompuesta. Va a ser 3i tongo más 2j tongo más 1k, que no se pone el 1, cruz, 2i tongo menos j tongo, porque el 1 no se pone, y 0, porque la componente b de k tongo es 0. Y empiezo a multiplicar término por término. Hago la multiplicación que ya conozco. Me va a quedar 3 por 2, que es 6, pero me va a quedar, y en paréntesis voy a poner i tongo, cruz i tongo. Y aquí me va a quedar i, cruz, i. Más el 3 por j, que me quedaría un menos, 3 por 1, y me quedaría i, cruz, j. ¿Ya? Y así lo hago con cada uno de los términos. Serían 3 por 2, 6 términos que tendrían que haber. Más el 2 por 2 es 4, j cruz i, después el menos 2 j cruz j, y los últimos dos va a ser el 2 k cruz i, y tengo que seguir ese orden, voy a hacer el último con color naranja, va a ser este término por este término, y es k cruz i, lo tengo que leer correctamente como dice, menos, el 1 no se pone, k cruz j. Ahí. Y ahora, lo que les dije recién, ¿qué pasaba con el i cruz i? Es 0. ¿Cuál más se me va a hacer 0? El jj también es 0. Y solamente me van a sobrevivir este término, que me va a dar un menos 3, pero el i cruz j, acuérdense que tendríamos que ver el mapita mental, el i cruz j va acá positivo. Podrían sabérselo por el abecedario, i, j, k, positivo, porque van en el mismo orden del abecedario. I, j, el k que va a generar. Pero queda negativo porque adelante había un menos 3. Después tendría ese más 4, pero el ji está al revés en el abecedario, porque es ijk, no jik. Por lo tanto, me quedaría con un negativo. Me quedaría este 2, que es KIJ, que está bien por si acaso. El KIJ, el IJK, está en el mismo orden. Eso se llaman permutaciones. Si tengo que solamente permutar este orden, el IJK, podría tomar el K y pasarlo a U. ¿Cómo me equivoqué? Ahí. Podría tomar este K y pasarlo acá y no al efecto del orden. Este es el orden positivo. Entonces, el KI genera el J correctamente. Entonces me quedaría ese J positivo.
Y el último me quedaría el KJI, que ese está malo. Porque el I tiene que estar entre el K y la J. Entonces me quedaría un J. Negativo, pero con el menos de adelante me quedaría positivo. Entonces me quedaría menos 7K más 3J. Y es exactamente el... ¿A dónde está? Ah, tendremos el 7K. Y déjenme verificar. Ah, sumé mal porque este es el KJ, lo junté. Bueno, el KJ me da el 2J y el KI me da un más I. Ahí está. Los junté, disculpe. Entonces me queda ahí el más 2J más I, que es exactamente este resultado. Entonces pueden hacerlo de la misma forma. Pueden hacerlo tanto por determinantes, que se los tiré como tarea desde la semana pasada, pensando que podrían trabajar un poco esa parte, pero hay otra que es más fácil, que es simplemente multiplicar término por término por término, y saberse la regla de qué pasa cuando multiplico itongo por itongo, que es 0, qué pasa cuando multiplico j-tongo por j-tongo, que es 0, qué pasa cuando tengo k-tongo por k-tongo, el producto cruz, que es 0, qué pasa si tengo el i cruz j, que me da k, qué pasa si tengo el j cruz i, que me da menos k, y todas las permutaciones posibles, que son dos más, ¿no? El I con K y el J con K. Y al revés, el K con I y el K con J. Entonces, pueden calcular el producto cruz en descomposición. Y si no estuvieran descompuestos y lo tienen por ángulos y magnitudes, era simplemente que el A cruz B es simplemente la magnitud de A por la magnitud de B, seno del ángulo. Ahora, fíjense en un detalle, que es lo siguiente, y esta es la parte realista. El tercer certamen, si uno lo piensa bien frío, parte desde energía, porque justo terminó con energía, pero el tercer certamen necesita de nuevamente energía. Es un tema en que se evalúa dos veces, tanto el trabajo como energía, el modelo. Pero aparecen estos conceptos. El de torque, el de energía, después vamos a ver el de momentum, y todos son vectores. Todos son vectores. Van a tener que aplicar sí o sí el producto cruz. ¿Ya? Entonces, es ahora, esta semana y este fin de semana, que si están al debe en este contenido y les cuesta un poco entender esto, es donde más tienen que reforzar. ¿Ya? Sobre todo, se los dije la semana pasada, no para el certamen, les dije, refuercen eso del producto cruz. Y eso es lo que esperaba, solamente esperé dejarle esa parte final de cómo calcular el producto cruz. Que había una forma más simple y la dejé para el final. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces sigamos. Entonces lo que estábamos hablando en la última parte, que el torque, ahora esta definición de torque, lo soluciona el problema, nos da más información además de la suma de fuerzas. Que si nosotros tenemos un cuerpo, así un objeto, no lo puedo marcar, nosotros estamos habituados a hacer la suma de fuerzas igual 0, si es que estaba quieto, pero esa información no siempre lo soluciona el problema. Y ahora aparece la suma de torques, igual 0. Y ahí aparecen nuevas ecuaciones que sí los pueden solucionar el problema. Y lo importante de entender es que no se complica mucho. El torque no es tan complicado cuando uno lo maneja bien. Es un dato más. La diferencia es que son vectores y hay que saber el producto cruz. Entonces, vamos a hacer solamente ejercicios. Y para eso, imaginemos entonces que tenemos
estos vectores, el R y el F. Y queremos calcular el torque. El torque, por definición, como está anotado acá, es R cruz F. Es distancia primero, recuérdense bien, distancia, producto cruz y la fuerza. Entonces podría tomar el R para calcular el torque. El torque va a ser simplemente el R, 4 y tongo menos 3J tongo, cruz y el vector F, que sería menos 6 y tongo más 3J tongo menos 2K tongo. Y generar el producto cruz. Uno por uno, término por término. Me va a quedar 4 por menos 6 y cruz y. Después me va a quedar más 4 por 3 y cruz J. Voy S con S, S con S. Y me quedaría el último que sería más 4 por menos 2. Ahora lo estoy haciendo paso por paso. Y cruz K. Y ahora hago todo de nuevo, pero con el segundo término. Más el menos 3 por menos 6 J cruz I, el más menos 3 por 3 J cruz J, y el menos 3 por el menos 2 J cruz K. No calculo este término porque me va a dar 0. No calculo este término porque me va a dar 0. Porque el I por I, el I cruz I es 0. Y el J cruz J es 0. Porque el ángulo entre J y J es 0. Entonces seno de 0 es 0. Y solamente me va a quedar el 4 por 3, que es 12. El I cruz J, I, J, K positivo. Porque sigue el orden del abecedario. Después me va a quedar el menos 8, porque el 4 por menos 12 es menos 8. Y KJ, que genera el J, la que falta, es como, ¿cuál es la letra que falta? J, pero no está en el orden del abecedario, así que ¿cuál es el sucesor? Después del I viene el J, no el K, entonces me va a quedar con un signo negativo, y por eso me queda positivo. Después me va a quedar menos por menos, que es más 18, J y K, que me va a generar el K, pero después del I viene la J, no el K. Entonces me va a cambiar el signo. Negativo. Y por último tendría el 6, positivo, porque menos 3 por menos 2 es 6. JK vendría el I. Y en el abecedario después del J viene el K. Entonces está bien el orden. Y solamente entonces tendría 6 y tongo menos 6, 8, es que estaba pensando en el K. El K es el último. Más 8J menos 6K. Y ahí está. Ese es el producto cruz. ¿Alguna duda hasta acá? Aprovechen ahora, si es que no entienden algo, para que no queden con la duda. Entonces ahí ya tendríamos lo que sería el torque calculado. Solamente definiendo el producto cruz. Entonces el vector que me tiren, las coordenadas del compuesto, puedo calcular el producto cruz. Ya no hay como una forma de decir, no lo puedo calcular. Si por último no lo calcularon por matrices, lo pueden calcular de esta forma. El siguiente dice lo siguiente. Hay una persona que aplique una fuerza de igual magnitud, 50 newton, en 3 puntos distintos. Aplica la misma fuerza en 3 puntos distintos. Y ese es el dibujo que me están dando. ¿Ya? La puerta dice que mide tanto y los dice calcule el torque producido en cada fuerza. Entonces vamos a agregar una hoja
y lo vamos a calcular. Ese torque. Entonces, en este caso, no está descompuesto porque no me están dando los datos. Solamente me dicen cuánto es el largo de la barra, el L, que es 0,8, y la magnitud de la fuerza, que es 50 newton. Por lo tanto, me están dando la magnitud de L y la magnitud de F. Y solamente necesito saber los ángulos. Vamos a suponer, porque no dice mucha información, que este ángulo, el 120, se refiere a esto. Vamos a suponer que 135 tendría que ser esto. No puede ser el otro. Y el último no tiene ángulo porque va en la misma dirección que el eje. ¿Ya? También no dice nada, pero vamos a suponer que este punto donde se aplica esta fuerza es la mitad. Falta mucha información, pero vamos, realmente yo sé que es la mitad, pero al coordinador se le olvidó poner ahí que esa dirección es la mitad, pero es la mitad. Entonces calculemos los torques de cada uno. Va a haber un torque 1, un torque 2 y un torque 3. Cada uno va a ser una distancia 1 o distancia 2 o distancia 3 plus F, pero todas son la misma F, son todas la misma magnitud. La diferencia es que cada uno de 1, magnitud de F, son ángulos distintos. Teta 1, de 2. Fíjense que pongo de 1, de 2, porque sé que uno de ellos no es igual al otro. El de la mitad. Seno de teta 3. Entonces, en el caso de la primera, F1, voy a centrarme solamente en el F1. Tengo que calcular primero D. El vector D es desde el pivote, desde el eje de giro, se lo he dicho muchas veces, hasta donde se aplica la fuerza. Y la fuerza, la puedo dibujar acá. Entonces tomo los vectores y me doy cuenta que el ángulo entre los dos es 180. Por lo tanto, no hay torque, porque el ángulo entre los dos es pi, y el seno de pi es 0. Por lo tanto, esto es 0. Independientemente de cuánto vale D y F, es un seno de 0, de 180, disculpen, de pi, que me va a dar 0. El segundo, el D no es desde el punto de giro hasta acá, hasta la mitad. Y la fuerza, ese ángulo que está ahí. Entonces, tomo este vector, y por propiedades geométricas, este ángulo se repite acá. Cuando ustedes tienen dos rayas, este ángulo es este. Entonces, este ángulo es igual a ese. Tendría 120, el ángulo más pequeño. Entonces tendría la magnitud de D, que es L medios, porque es la mitad, la fuerza que me la dan, por seno de 120. Y puedo calcular el torque. Pero tengo que fijarme si es positivo o es negativo. ¿Cómo me doy cuenta si es positivo o es negativo? Porque va desde R hasta F. Entonces, por mi regla de la mano derecha, apunta hacia afuera del papel. Y en el dibujo del X, Y, Z,
el Z va en la dirección positiva. Entonces esto va a ser positivo. Pero a mí me interesa, aquí por si acaso la pregunta dice, calcule la magnitud. Entonces simplemente no me están preguntando en qué dirección va el K, simplemente el valor positivo. Y la dirección puedo decir que sobresale en dirección hacia mi cara. Y el último sería el de 3. El de 3 va a ser desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, tomo el vector de la fuerza, tomo los vectores y calculo este ángulo, que nuevamente es 130, por simetrías. 130, este también es 130. Entonces me va a quedar de 3, que es L, no es L medios, por la magnitud de F, que sé cuánto vale la magnitud de F, y el seno de ¿cuánto era? 135. Y el ángulo va desde R hasta F, y va a dar negativo, va a ir hacia, el torque va a ir hacia adentro. Ya hablamos en la clase anterior qué significaba el cruz y el punto. Entonces esto me va a dar, la magnitud es la misma, siempre positiva, pero la dirección es hacia adentro. O podrían escribirlo como menos el LF, calcular el seno de 135, en magnitud positivo, pero con el menos de afuera, K. Imaginando que va en el K. Y ahí tendría lo que es el torque. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, eso es el torque. Lo estábamos viendo ya como resumen, vuelvo a decir, estábamos haciendo simplemente un resumen de qué es lo que habíamos hecho. Yo entendía que no están preocupados de torque, están más preocupados del certamen, y por eso vuelvo a retomar, pensando que habrían estudiado un poco. Entonces, imaginemos este problema que está acá, que estos dos niños están en equilibrio, por lo tanto no se mueven ni hacia arriba ni hacia abajo. La suma de fuerzas va a ser 0, porque están en equilibrio, y las únicas fuerzas que hay, el peso del niño, la pesa de la niña, la normal, porque esa tabla toca en un punto acá a la bisagra, entonces hay una normal que va hacia arriba, y el peso de la barra. Como la barra es simétrica, vamos a decir que está en medio. Pero esa suma de fuerzas solamente en el eje Y, porque esto es simplemente en el eje Y, es una ecuación y no podemos desarrollar nada. Nos quedaría esta. Una ecuación que es como de sentido común, que la normal es la suma de todos los pesos hacia abajo. Pero aún así no podríamos desarrollar nada, por lo tanto es necesario la del torque. Además de las fuerzas, también la distribución de estas fuerzas. ¿En qué dirección, en qué punto se está aplicando? Porque uno diría, ¿por qué uno dice falta información? ¿Qué pasa si al niño lo muevo? ¿Acaso va a dar lo mismo si lo pongo más adelante? ¿El sistema sigue en equilibrio? No cambio nada, porque es el mismo niño, el mismo peso, son los mismos pesos, pero sabemos que nuestro sentido común dice que no se va a mantener el equilibrio. Lo hemos visto millones de veces. Entonces, cambiar de posición al niño sí afecta al sistema, pero Newton no lo consideraba. A Newton le interesaba la suma de fuerzas, no dónde se aplican las fuerzas. Y ese es el problema que tiene. Y por eso necesitamos el torque, porque no da lo mismo dónde aplicar. Entonces, como hay 4 fuerzas, cada una de ellas genera torque. Cada una de ellas genera torque. El problema es que N y el peso de la barra generan 0. ¿Por qué generan 0? Porque la barra va en esta dirección. Y ellos, la distancia a la que se encuentran es 0.
No hay distancia, la magnitud de la distancia es cero. Por lo tanto, el torque de la distancia cruz n es cero, porque hay cero distancia. De igual manera que la distancia cruz peso de la barra también es cero, porque se encuentran juntos en el punto medio. Están justo en la bisagra. No aplican distancia. No hay la distancia cero donde se aplica la fuerza. Las únicas que sobreviven es el peso del niño, que está a una distancia de 1, y el ángulo entre los dos es seno 90, que es 1. Entonces me queda de 1 por P1, y tiene que ser igual al otro lado. Y ni siquiera igual, podríamos sumarnos. La suma de torque va a ser P1 por D1, porque ese seno de 90 es 1, ¿ya? Sé que el D cruz P del 1, el D1 cruz P1, voy a borrar todas estas rayas. El del primero el D1 va para allá. Ese ángulo va a ser positivo, por lo tanto es un punto hacia afuera. Y el otro va a dar negativo hacia adentro. Por lo tanto, si este es positivo, el otro tiene que ser con signo negativo. Y me va a quedar P2 de 2. ¿Por qué nuevamente el seno de 90 es 1? Y esto me da 0. Puedo pasar 1 hacia el otro lado, uno de los términos, y me va a quedar esta ecuación. Y esa es la ecuación de torque, la que dice que no importa, que sí importa dónde aplicamos la fuerza, que no es menospreciable decir hacia dónde se aplica la fuerza. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, imaginemos que tenemos estas dos masas, ¿ya? Tenemos una masa M y una masa 2M, y no están en un punto medio, porque hasta con el dibujo vemos que el punto medio está por acá. Y nosotros, se cayó. Entonces nosotros lo que queremos saber podría ser a qué distancia hay que poner, en qué distancia X, el M de la izquierda, para que esté en equilibrio. Sería una buena pregunta. ¿En qué posición deberíamos poner el pivote para que el sistema se encuentre en equilibrio? Entonces, si queremos que esté en equilibrio, primero podríamos hacer la suma de fuerzas. Que van a haber tres fuerzas. Imagínense, acuérdense que acá está el centro de masa. Entonces acá está el peso de la barra. Tendríamos que la suma de fuerzas en I me tiene que dar 0 para que esté en equilibrio. Va a ser, digamos que el N hacia arriba es la normal. Entonces me va a quedar normal menos el peso de la masa 1, menos el peso de la masa 2M, menos el peso de la barra igual 0. Tendríamos siempre esa ecuación. Y ahora no nos dice nada, no nos dice la posición, que sabemos que tiene que haber una posición para que haya equilibrio. Entonces hagamos la de torque. La suma de torques tiene que dar 0 para que esté en equilibrio. Vamos a definir que L primero es el largo de la barra. ¿Ya? ¿Y por qué hay que definir eso? Porque si yo digo que esto es X, el otro pedazo tiene que ser L menos X. ¿Sí o no? Por lo tanto, y es bien importante definir eso, por lo siguiente. Cuando defina los torques, voy a tener primero la distancia esta xx, este vector x, y el peso de m. Como voy de x hasta el peso, hasta la fuerza, me va a quedar positivo, apuntando hacia mí. Entonces me va a quedar el primer torque, la suma de esto me va a quedar lo siguiente.
el peso de m, o realmente x por el peso de m, positivo. El otro es el de 2m, pero va a dar negativo porque el producto cruz me va a decir que es con el sentido hacia adentro. ¿Por qué? Va desde acá hasta acá y la fuerza va hacia abajo. Entonces, cuando tomo ese vector, es desde acá hacia allá. Para poder hacerlo tengo que doblar mi mano derecha y me va a apuntar hacia adentro. Negativo. Entonces me va a quedar, pero no es x, es L menos x. Las distancias no son las mismas. X era la parte izquierda y el L menos X la derecha. Y falta un tercero más. Falta el del peso de la barra. Porque el peso de la barra ahora no es cero. Porque hay una distancia que es desde acá hasta acá. Y tengo que calcular cuánto es esa distancia. Esa distancia yo sé que la mitad, porque la barra se encuentra a la mitad, es L medios. Y es L medios menos X. Entonces la distancia va a ser L medios menos X por el peso de la barra. Y ahora tengo que ver si es positiva o negativa, pero como va en el mismo sentido que el otro, va a dar negativa. Y ahí me va a quedar 0. El peso los conozco. Es mg. La masa, entonces todos me van a quedar, todo está multiplicado por g. El g lo puedo sacar porque es un factor común. Este peso con ese peso tienen g en común. Entonces me va a quedar mx menos 2m L menos x menos L medio menos x, y el peso de la barra me podrían decir cuánto es la barra, cuánta masa tiene la barra. 2 masas sostenidas por una barra rígida de largo y masa despreciable. Entonces la masa es despreciable, 0. Porque me dicen que la masa es despreciable. Entonces solamente me quedaría mx menos 2m L menos x. El m se va. No. Y ahí obtendría yo el valor. X es igual a 2L partido en tercio. Entonces podríamos calcular de esa forma en qué posición tiene que estar X a 2/3 de distancia para que se mantenga el equilibrio. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar la próxima clase de nuevo con torque. Y le estoy volviendo a dar con torque y volviendo a dar con torque. Porque lo que más me interesa es que aprendan esto. Porque lo que viene después a continuación va a depender mucho del centro de masa. Momento de inercia. Y eso ya es el último, pero es lo más complicado que vamos a ver. Torque no es complicado. Lo que viene después sí. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Por favor, estas son las últimas, esto como un consejo, son las últimas semanas que quedan y estas son las que definen realmente si les va bien o no en todo el semestre. Y son justo donde más uno tiene que batallar lo que queda. No dejarse confiar, ya que falta tan poco y hay que dar el último esfuerzo. ¿Ya? Entonces hay que darle aunque uno se canse.